He estado orando por el tema de hoy. ¿Qué quiere el Señor que hablemos? Hay tanto por decir, eh, pero el Señor ha colocado en mi corazón este tema sirviendo con fervor, con fervor. Dentro de él hay 4 puntos. Les hemos repartido unas hojitas y en la presentación allí en pantalla está. El primer punto es la voluntad de Dios, Romanos 12, versículo 11 al 13. Nosotros, los seres humanos, medimos las cosas por lo visible, por lo externo. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo que muchos me dirán en aquel día, hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, no sé qué, y que el Señor les dirá, ¿cómo les dirá? Nunca les conocí. Pero si nosotros estamos frente a esa situación, una persona, tal vez nosotros, tal vez muchos, no sé si nosotros, tal vez otros, muchos, ven una persona, por decir algo, haciendo un milagro, algo que es fuera de lo normal, uno diría, wow, es tremendo cristiano, tiene mucha fe. Nosotros, porque nosotros miramos lo externo, pero Dios ve por debajo de lo externo, de la superficie. Y la Biblia no solamente nos enseña cosas para hacer, la Biblia nos enseña de un corazón que se transforma. Y este corazón implica motivos, implica no solamente hacer, sino cómo se hace. O sea, Dios no solamente quiere que se hagan ciertas cosas, sino que se hagan por el motivo adecuado y de la manera bíblica. En el sentido de servir al Señor, ¿cómo hacerlo? No basta con hacerlo, es cómo hacerlo. Dios quiere que lo hagamos con fervor. En Romanos 12 tiene como antesala esos 11 capítulos donde nos habla de la preciosa gracia de Dios, donde nos habla capítulo 1 y capítulo 2 de Romanos de la incapacidad humana, de la injusticia humana, de la condenación humana, donde ese Romanos capítulo 3 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 4, Romanos 5 dice, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz. Y también después sigue hablando de Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces está hablando de la incapacidad, de la inutilidad humana frente a la gracia y suficiencia divina. Y de todo esto la gloria es para Dios. Entonces, Romanos 12 comienza diciendo, antes de ir al versículo que tenemos allí, Romanos 12:1 dice, así que conectando el comienzo del capítulo 12 con lo que viene, con lo que antecede. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, que si usted ha sido rescatado, que si usted iba para el infierno, que si usted iba a la condenación y Dios lo sacó de allí, debido a eso debe haber reacciones en su vida. Debido a eso debe haber acciones en su vida. No basta con suspirar y decir, ay, yo quiero agradar a Dios. Se necesitan realidades genuinas en la vida de los cristianos. Y dice versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen, no se amolden a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, de su mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios es como maluca, ay, nos tocará. No, es agradable y es perfecta. Y decía, buena, agradable y perfecta. Entonces, dentro de ese contexto de la voluntad de Dios, surge este versículo 11 de Romanos 12, que dice, en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu,
sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y quiero que tomemos ese versículo 12 y como que lo partamos en pedacitos, ¿está bien? Entonces vamos a comenzar diciendo versículo 11, la palabra requerir. ¿Qué significa la palabra requiero? Como un requisito, ¿cierto? En estos días han estado buscando empleo y alguien dice, se requiere que tenga 1 año de experiencia. O sea que si no se cumple con esa condición, ¿va a tener el trabajo? No. Y aquí dice que en lo que requiere diligencia. Ahora, ¿quién lo está requiriendo? El requisito, ¿quién lo está colocando? ¿Pablo? ¿Quién lo está colocando? Dios. Otra pregunta. Entonces, allí en la primera línea dice requiere, entonces podemos colocar, llenarla si tienes con qué, o allá después cuando lo estén viendo por las redes sociales, puede colocar requisito de Dios, requisito de Dios. Ahora, dice, ¿qué requiere? ¿Qué se requiere? Diligencia. ¿Qué es diligencia? ¿Qué es diligencia? Como una disposición, como estamos prontos a cumplir algo. Si usted le dice a su hijo, usted tiene que tender su cama, hágalo esta mañana, por favor. Si él es diligente, ¿qué habrá pasado al mediodía? Si no es diligente, ¿qué habrá pasado? Bueno, usted tendrá un infarto apenas entre al cuarto. Usted tendrá un desmayo. Si usted es mamá, estará 1 hora después de eso discutiendo y diciendo, ¿usted por qué es así? ¿O usted por qué me pone más cargas? Y etcétera. Ustedes los hijos saben de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿O a ningún hijo le pasa? No, tampoco a ninguna mamá presente. Entonces, en lo que requiere diligencia, está prontos a cumplir, prontos a hacer. Y la diligencia es como está el otro extremo de la pereza. ¿Qué pasa con la pereza? ¿Qué pasa con la pereza? Me piden algo y yo, ahora, después, más tarde. No, es que, ay, no, es que está haciendo tanto frío. No, y el hambre que está haciendo, ¿quién hace algo con esa hambre que está haciendo? Entonces la pereza va al otro extremo. Entonces, en diligencia puedes colocar una definición tuya de la diligencia o prontos a cumplir o dispuestos a cumplir. Bueno, en no perezosos, ¿qué significa no pereza? ¿Qué está diciendo Dios ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de parte de Dios? Es que si la Biblia fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo, el versículo 11 de Romanos 12 viene de quién? De Dios. ¿Qué está diciendo Dios en este versículo? Que no seamos qué. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? ¿Es una promesa? ¿Es un mandato? ¿Es qué? Es un mandamiento. O sea, Dios no quiere que seamos. ¿Saben cuántas cosas hemos dejado de hacer por la pereza como cristianos? Hermanos, hemos tenido aquí actividades donde algunos por trabajo, por dificultades, estudio o algo, no pueden estar. Pero a veces pienso, ¿y los otros por qué no están? ¿Será que la pereza ha sido un obstáculo a aquello que Dios quiere que yo haga? Entonces dice, no perezosos. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Yo quiero que veas a Dios hablándote hoy aquí. No es una persona, es Dios, no perezosos. Entonces dice, fervientes en, ¿qué significa ferviente?
Vamos a hacer esto. Ay, sí, vamos pues. Es un fervor de esos impasionantes. La palabra ferviente en el griego aquí en el Nuevo Testamento es la misma palabra de hervir, o sea, algo que causa. ¿Cómo es la palabra para hervir? Ustedes que son químicos. Eso, algo que carga ebullición, perdón, algo que produce ebullición, ¿cierto? Ebullición, o sea, hirve, hirve. Eso es fervientes en espíritu. O sea que es no algo como desordenado, sino que es algo que hay entusiasmo, hay pasión, hay deseo de hacer. El perezoso no quiere hacer. El ferviente en espíritu quiere hacer, está dispuesto. Cuando preguntan, bueno, ¿quién puede hacer tal cosa? El ferviente de espíritu, si no tiene realmente una justificación delante de Dios, dirá, venga, ténganme en cuenta a mis fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Le voy a hacer una pregunta. Si hoy fuéramos a salir a evangelizar en la tarde, ¿cuántos irían? Alguien dirá, no, es que ya por la tarde tengo estaba comprometido. Si hubiera algo, no podría. Está bien. Lo aplazamos para dentro de 15 días. Usted tiene tiempo para programarse, ¿cierto? Y otra vez decimos, ¿quién va a salir por la tarde a evangelizar? Solamente es entregar un versículo de la palabra de Dios. Usted dirá, no, es que yo no soy capaz. Bueno, solamente es entregar un versículo y que la persona lo tenga y se encuentre frente a la palabra de Dios. Ese versículo, solamente es entregarlo. ¿Usted iría? ¿Usted es ferviente en espíritu? ¿Para cuántas cosas nosotros somos animados, cierto? ¿Cuántas cosas nosotros somos animados? ¿Cuánto tiempo gastamos en tantas cosas? A algunos les gusta tejer, es bueno tejer, no es malo tejer. A algunos les gusta ciertos deportes que también son buenos. Pero lo triste es que pongamos más ánimo para otras cosas y para las cosas espirituales no haya el mismo entusiasmo. Entonces dice, fervientes en espíritu. Otra vez, quién quiere que nosotros seamos fervientes en espíritu? ¿Quién? ¿Quién quiere que seamos fervientes en espíritu? Dios. Dios. ¿Quiénes deben ser fervientes en espíritu? ¿Quiénes? ¿Los líderes? ¿Los ancianos? ¿Los pastores? ¿Quiénes? O sea que si usted es creyente, Dios quiere que usted sea ferviente. ¿Sí o no? Bueno, si Dios quiere que usted sea ferviente, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted lo es? Y si no lo es, ¿usted está siendo desobediente con Dios? Bueno, el versículo 11 dice, fervientes en espíritu. ¿Y qué cosa? ¿Está sirviendo usted al Señor? ¿Cómo se sirve al Señor? El Señor se sirve. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a los, allá en los evangelios, que ustedes me vieron en la cárcel y a ver si me acuerdo bien, me visitaron, me vieron en el hospital y me fueron a verme, tuve sed y me dieron agua? ¿Se acuerdan más o menos de esa cita? No estoy citando exactamente. ¿Se acuerdan de esa cita? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿De qué estoy hablando? Entonces le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos en la cárcel? Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? Señor, ¿cuándo te vimos en hospitales? Nunca. Por cuanto lo hiciste a uno de esos pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, servir al Señor lo hace cuando servimos a otros creyentes, hijos de Dios. O una pregunta es, ¿estás sirviendo al Señor? Servimos al Señor cuando venimos y organizamos aquí el salón. Servimos al Señor cuando estamos orando por creyentes. Servimos al Señor cuando apoyamos a alguien que quiere servir. Yo no puedo, pero él sí puede y yo lo estoy apoyando. Él quiere ir, no tiene ni para el pasaje, yo le di para el pasaje para que fuera. Servimos al Señor cuando enseñamos el evangelio, cuando discipulamos. Servimos al Señor cuando animamos a nuestros hijos a seguir al Señor. Yo como papá, yo como mamá, debo enseñar a mis hijos a seguir al Señor.
¿Sí o no? Y lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo, sirvo al Señor. Sirvo al Señor cuando veo a alguien en la iglesia desanimado, hermano, voy a estar orando por usted. Si quiere que le colabore en algo, me dice. Sé que una hermana está sin trabajo y tiene necesidad y yo le doy una ofrenda de parte del Señor. Sirvo al Señor de tantas maneras. Lo que se requiere es disposición. Disposición. Y la disposición comienza con entender que Dios quiere que lo haga. Ese sirviendo al Señor me habla de constancia. Bueno, entonces en la rayita de requiere que colocamos. Dios es un requisito divino. En diligencia, que es prontos a cumplir, prontos, atentos a hacer lo que Dios dice. En no perezosos, que es un mandato divino. Fervientes en espíritu habla de hervir. La palabra ferviente habla de hervir y sirviendo al Señor habla de constancia y que es para todos, para todos. Otra vez, ¿para quién fue escrito Romanos 12:11? Para creyentes, para todos los creyentes. Baja un poquito, por favor. Bueno, fue escrito para quiénes, para creyentes. Y allí dice solo para ancianos o pastores o líderes o dice para todos, para todos. Solo para creyentes del tiempo de Pablo. Bueno, si nos vamos y este versículo queda en tu corazón y tú le dices, Señor, ayúdame, realmente veo que me hace falta. Y no solamente como de ahora, sino de colocarse ya en la tarea de hacer lo que Dios está diciendo. Miren, fervientes, yo pienso en fervientes en espíritu. ¿Por qué fervientes? ¿Por qué? Porque hay unos creyentes que son más fervientes que otros. ¿Será que Dios murió más por ellos que por el otro? ¿Será que el Señor es más bueno con este que es fervoroso y no tan bueno con el otro? ¿O será que el ferviente aprecia más lo que Dios ha hecho por él? Hay un versículo que dice, Cristo para esto murió y volvió a vivir para ser Señor. O sea, el motor que debe impulsarme a hacer cosas es lo que Cristo hizo por mí. Es lo que Cristo hizo por mí. Entonces estamos mirando allí, ¿para quién fue escrito? Para todos. ¿Solo para ancianos o pastores? No, para todos. ¿Solo para los creyentes de tiempo de Pablo? ¿Sí o no? ¿Para quiénes? Para todos. Y vamos a leer en Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, versículo 9. Está hablando de todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese es el contexto de este versículo. Entonces dice, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y sigue diciendo, así que según tengamos, ¿qué cosa? Oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a quienes. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Según tengamos, cuando tú tienes oportunidades de servir a otros, de ayudar, cuando estás distante de ellos o cuando te acercas. Entonces, el hecho de congregarme me da oportunidades de servir al Señor a través de servir a mis hermanos. Cuando tú, por alguna razón, no vienes,
Dios ve, Dios sabe si es justo o no es justo, pero de todas maneras estás perdiendo de una oportunidad de servir al Señor. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Mis hermanos, estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Si yo no viniera, tendría esta oportunidad en este momento de servir al Señor mientras compartiendo la palabra con ustedes. Si me aislara de ustedes y no los saludara porque estoy enojado con todos, cosa que es verdad, es cierto, entonces no saludara a nadie, no los saludara, tendría oportunidades de servir al Señor a través de ustedes. Entonces, cuando comparto, cuando me acerco, eso me abre espacios que son oportunidades para servir al Señor en lo que Él dice. Dios quiere que el creyente, todo creyente, no importando la edad, no importando la cultura, todo creyente sirva al Señor sirviendo en la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no hablo del sitio físico, sino del grupo de creyentes. Usted sirve de muchas maneras. La pregunta es, ¿de qué manera Dios quiere que tú sirvas? Dios te ha dado dones. ¿Esos dones para qué son? Para que sirvas en la iglesia. Dios te ha dado dones para que sirvas en la iglesia. Dios no te quiere ver en una isla por allá aparte, pero también Dios no quiere solamente que te contentes con venir y sentarte, escuchar y salir. Dios quiere algo más de ti. Dios dice que hay algo más. Y este algo más ya lo estamos viendo en Gálatas 6, 9 o 10. Ahí está hablando algo más de venir y congregarse. Aquí está hablando de ayudar y más que todo dice mayormente a los de la familia de la fe. Entonces estamos mirando la voluntad de Dios, primer punto. Segundo punto, allí en ferviente. Vamos a ver qué palabra colocamos ahí. Ustedes me dirán después de haber leído Santiago 5:17. Ustedes me dirán, esta palabra queda precisa ahí. Precisa es esta. Santiago, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, por aquí está. Dice Santiago capítulo 5. Está hablando, versículo, bueno, desde el 14, para entender un poquito más. Santiago está diciendo, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dice el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Miren lo que dice. Confesaos vuestras ofensas, porque nos ofendemos, porque dijimos algo que no debíamos. Confieses en las ofensas unos a otros. Oren unos por otros para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué está diciendo Elías? Que era hombre semejante a pasiones como las nuestras. ¿Se acuerdan de Elías? ¿Se acuerdan de la esposa, mala esposa de ese rey Acab? ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa reina mala? Mujeres malas en la Biblia, una de ellas, Jezabel, ¿cierto? Esa mujer le decía, tranquilo, mijo, que yo le arreglo el problema. Y el problema era quitar la persona del planeta. Ese era el problema, así lo solucionaba ella. Esa mujer era mala, mujer, esposa de Acab. Y ella amenazó a Elías de que lo iba a matar. Entonces, Elías estaba asustado con razón, no sin razón, con razón. Y él tuvo miedo, él se sintió deprimido, dijo, yo para qué estoy aquí, yo me quiero morir. Se fue y se escondió en una cueva. Entonces, por eso la Biblia dice aquí que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, porque tuvo miedo, porque se escondió, porque se sintió deprimido. Pero
se apoyó en el Señor, Dios obró en su corazón y él terminó la tarea. Y aquí dice, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. ¿Cómo oró? Entonces, ¿aquí qué sería? Oración ferviente. Muy bien, oración ferviente en Santiago, capítulo 5, 17 y 18. Entonces, primer punto, la voluntad de Dios, que vimos Romanos 12, 11. Segundo punto, oración ferviente. Oración ferviente, hirviendo esa oración, una oración consagrada, una oración concentrada en él. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba ahogándose allí en el mar y que el Señor estaba caminando sobre las aguas? ¿Cuál fue la oración de Pedro? Señor, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? Extendió los brazos y lo levantó. Eso es una oración ferviente. Vamos a Hechos 18. Hechos 18, versículo 24. Llegó, ¿quién llegó? Versículo 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado, no, Apolos, ahí está, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, o sea, tenía conocimiento bíblico. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo, con fluidez en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, eran esta pareja, esposos, le tomaron aparte, les pusieron más exactamente el camino de Dios y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, muy bien. Vamos a buscar entonces la palabra para acá, para ferviente, el punto 3. ¿Qué podrá ser? Resulta que Apolos estaba allí predicando las escrituras. Dice el versículo 24 al final que era poderoso en las escrituras. ¿Tenía conocimiento bíblico? Hombres, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Hombres, necesitamos, en la iglesia necesitamos hombres que estudien la palabra de Dios. Necesitamos varones que se esmeren por aprender del Señor. Pero no solamente conocimiento bíblico. Aquí habla de algo más. Dice que él era de espíritu, o sea que lo que él aprendió de la escritura le movía las emociones. Eso lo apasionaba, lo dominaba, por decirlo algo, lo llevaba, lo arrastraba a hacer algo para el Señor. Si el Señor ha hecho todo esto por nosotros, si el Señor trajo al Mesías, creía en el Mesías, nosotros necesitamos servirle y eso ardía en su corazón, era como una llama en su alma que le llevaba a enseñar la palabra de Dios, a predicarla. Hermano varón, usted está llamado a estudiar la palabra. Usted es el próximo líder, o si no lo es ya, de su casa. Usted es la cabeza de su familia. Y usted lo ha llamado el Señor a la iglesia a desempeñar un liderazgo también. Esta iglesia necesita hombres que sean como Apolo, poderosos en las escrituras, que estudien las escrituras, que estudiemos. Todos necesitamos aprender, que estudiemos la escritura. Él era de espíritu fervoroso, o sea que lo que conocía se conectaba con lo que sentía. Miren que no solamente se quedaba en conocimiento teórico, no solamente era saberse acá, eso movía el corazón de Apolos. Entonces, ¿qué pudiera ser la palabra allí? ¿Qué estaba haciendo Apolos?
Él estaba predicando, muy bien, y a través, predicar, ¿qué es? Cuando nosotros predicamos, ¿qué estamos haciendo? Sí, pero ¿qué es? Si yo predico, si yo reparto un versículo, si yo ayudo allí, ¿qué estoy haciendo? Sirviendo, servicio ferviente, allí sería servicio ferviente, un servicio ferviente. Muy bien, vamos al punto 4, entonces hablamos de la voluntad de Dios, punto 1. Segundo punto, oración ferviente. Tercer punto, servicio ferviente, perdón. El último punto lo encontraremos en Salmo 84, 1 y 2. Dice, versículo 1, Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y escuche el versículo 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Qué quería David? ¿Qué quería el salmista? ¿Qué era lo que él deseaba? ¿Qué era lo que anhelaba con tanto ardor? Quería los atrios de Jehová, quería estar en comunión con su Señor, quería adorarlo, quería glorificarlo, quería presentarle ofrendas y sacrificios. Él quería estar allí consagrado en comunión con su Señor, quería verlo cara a cara, quería arder con su compañía. Mis hermanos, el verdadero cristiano debería derretirse frente a la presencia divina, frente a la comunión con su Señor. Deberíamos pasar tiempos día a día con Él a solas, donde se inflame nuestro corazón de amor por nuestro amado Redentor. Ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Qué puede ser aquí en el punto 4? Decíamos la voluntad de Dios, punto 1. Oración ferviente, punto 2. Servicio ferviente, punto 3. Y si usted dice esta palabra, usted va a tener el privilegio de invitarme a almorzar. Muy bien. Comunión ferviente. Muy bien. Comunión ferviente. Entonces dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Comunión ferviente. Ahora, saqué unas cosas en la parte inferior de señales de que no eres ferviente. Hay otras, solamente saqué algunas. Excusas la inasistencia. Dejas de congregarte sin razones justas y te excusas. No hay relaciones con personas de la iglesia. Cuando tú sirves, eso implica que establezcas relaciones con mis hermanos y hermanas. Cuando tú sirves, ayer, por ejemplo, dos hermanas estaban aquí organizando este lugar, ¿sí sabían? Dos hermanas estuvieron acá, fueron dos. Dos hermanas estuvieron acá. ¿Qué produce eso cuando sirvo? El contacto con otros. Esas dos hermanas estuvieron aquí un rato organizando, eso es lo que hace. Pero si no sirvo con fervor, no hay relaciones con personas de la iglesia. Te ofendes fácilmente, fácilmente por cualquier cosa te ofenden. Y servir es una tarea pesada en la iglesia. Ay, no, soy tan maluco, no.
Yo lo hago porque es una señal de que no estás sirviendo con fervor. Es una tarea pesada en la iglesia. Bien. ¿De dónde vino esta palabra hoy? ¿Para quién vino? Si vas, bueno, dice, aprendí algo, pero si no lo haces, estarás obedeciendo. Si esto vino de Dios, ¿qué debo hacer con esto? Recuerda, Dios quiere que sirvamos en nuestro entorno familiar, sí. Dios quiere que sirvamos en nuestro entorno social, laboral, sí. Pero Dios quiere que sirvamos en su iglesia. El contexto bíblico del servicio ocurre en su mayor parte en la iglesia. Cuando tú miras los dones, Romanos capítulo 12, 1 Corintios 12, cuando miras los dones es para ejercitarlos dentro de la vida de la iglesia. Entonces, que el Señor nos ayude cuando tengamos oportunidad, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Señor, gracias porque tu palabra es como espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Señor, gracias porque tu palabra edifica, construye, pero también derrumba y quita, porque es necesario derrumbar argumentos, pensamientos que tenemos de años, concepciones del cristianismo, un cristianismo pálido, un cristianismo mediocre, un cristianismo religioso que se ausenta de la vida de otros para concentrarme en la mía nomás. Este no es el cristianismo bíblico, Señor. Y oramos para que nos ayudes a vivir un cristianismo bíblico, un cristianismo que primero se entrega a su Señor, pero habiéndose entregado a Él, sirve a sus hermanos de la manera que tú nos has puesto para hacer. Un cristianismo real y genuino, un cristianismo de nombre. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo al concepto bíblico, a lo que tú enseñas. Oramos que nos dirijas en el nombre del amado Señor Jesús. Amén.